Saludos cordiales a todos, mi nombre es Cristiana Ramírez Delgado, estudiante de la Facultad Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. En el presente video estaré desarrollando lo que es la evidencia de actitud 3, práctica número 7, que corresponde a la discusión de un caso clínico que presentaré a continuación. Este video va a estar designado a la asignatura de Semiología Médica a cargo del Dr. Villegas Cruz Pablo Donel. Bien, presentando el caso clínico, tenemos un paciente varón de 71 años con antecedentes personales de hipertensión arterial de larga evolución, tratado de manera irregular con 2 fármacos. Ha presentado varios episodios de insuficiencia cardíaca congestiva. Además de ello, presenta una hipercolesterolemia moderada, hiperuricemia con varios episodios de artritis gotosa y un síndrome prostático en seguimiento por su urólogo desde hace aproximadamente 6 años. No presenta diabetes, no refiere hábitos tóxicos ni alergias conocidas. Su motivo de consulta es remitido a la consulta de nefrología por su médico de familia, ya que presenta una analítica rutinaria con cifras de creatinina plasmática de 1.7 miligramos por decilitro y una proteinuria de 150 miligramos por decilitro. Dentro de su situación basal, presenta una disnea de pequeños esfuerzos, sin ortopnia ni angina, y con claudicación intermitente a los 300 metros. Antecedentes familiares: madre hipertensa, padre fallecido por cardiopatía, un hermano e hijo hipertensos. Antecedentes nefrourológicos: no ha presentado hematuria ni litiasis, tampoco refiere infecciones urinarias. El tratamiento habitual es amiodarona 200 miligramos por día, nifedipina retard por 30 miligramos por 12 horas, digital de 0.25 miligramos por día, Sintrom según controles, allopurinol de 100 miligramos por día y toracemida de 10 miligramos por día. Dentro del examen físico se encontraron hallazgos como lo es su peso de 84 kilogramos, talla de unos 70 centímetros, índice de masa corporal 29, tensión arterial 170 sobre 100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto. Está consciente, orientado, obeso, bien hidratado y perfundido, rubicundez facial, eupneico y tolera decúbito. Cabeza y cuello, vamos a tener de que se encontraron carótidas arrítmicas simétricas con soplo carotidio derecho. No hay ingurgitación yugular. En el tórax, en la auscultación cardíaca, vamos a tener de que está arrítmico a 84 latidos por minuto sin soplos. En la auscultación pulmonar se escucha murmullo vesicular conservado. En abdomen está blando, depresible, no doloroso, no masas ni megalias, no soplos y el peristaltismo está conservado. Extremidades, vamos a ver que hay leves edemas malleolares, pulsos femorales palpables, soplo en ambas femorales, soplos distales débiles, y dentro del fondo de ojo hay algún signo de cruce, no presenta exudado, hemorragia ni papiledema. Asimismo, se le practicaron exámenes complementarios. Dentro de su hemograma, pues, se encontró dentro de la cantidad de glóbulos rojos que está en 6.120.000 milímetros cúbicos, su hematocrito de 60%, hemoglobina de 17.6 gramos por decilitro, leucocitos 7.080 con fórmula normal, y sus plaquetas están en 181.000. Su coagulación, protombina 26%. Dentro de la bioquímica tenemos al sodio 145 miliequivalentes por litro, potasio de 4.4 miliequivalentes por litro, creatinina 1.8 miligramos por decilitro, urea 68 miligramos por decilitro, ácido úrico 9.7 miligramos por decilitro, glucosa 96 miligramos por decilitro, calcio 9.7 miligramos por decilitro, fósforo 4.1 miligramos por decilitro, fosfatasa alcalina 237 unidades, proteínas totales 100.2 gramos por decilitro, albúmina 4.5 gramos por decilitro. Dentro de la GOT sus valores están en 27 unidades por litro, la GPT
está en 29 unidades por litro, la GGT en 75 unidades por litro, el LDH está dentro de 232 unidades por mililitro, la bilirrubina está en 0,98 miligramos por decilitro, colesterol 247 miligramos por decilitro y sus triglicéridos están en 266 miligramos por decilitro. Dentro de la orina, el aclaramiento de creatinina está en 49 mililitros por minuto, su proteinuria en 3,1 gramos por día, hematuria 64 por 106 hematíes por día. Asimismo, leucocituria de 2 por 106 leucocitos al día. Sedimentos presentes en la orina, vamos a ver que hay cilindros hialinos, uricosuria 415 miligramos por día, fosfaturia de 700 miligramos por día, calciuria de 1,2 miligramos por kilogramo por día. En su borocultivo es estéril. Serologías virales, vamos a tener antígeno de hepatitis BS negativo, antihepatitis BS negativo, antihepatitis BC negativo. Asimismo, vamos a tener, dentro del anti que busca el virus de la hepatitis C va a estar negativo, el anti-VIH también va a estar negativo. Dentro de su inmunología vamos a tener IgG, 910 miligramos por decilitro, IgA vamos a tener que estar en 242 miligramos por decilitro, IgM 53 miligramos por decilitro, C3 en 139 miligramos por decilitro, C4 27,6 miligramos por decilitro, ¿no? Dentro de la radiografía de tórax se aprecia cardiomegalias, elongación aórtica y calcificación del callado aórtico, cifosis dorsal y dosartrosis. Dentro del electrocardiograma vamos a tener que hay una fibrilación auricular a 76 latidos por minuto, criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Dentro de la ecografía abdominal va a observarse una discreta hepatomegalia con ecogenicidad aumentada, vía biliar y páncreas normales, riñón izquierdo de 11 por 6 centímetros sin alteraciones, riñón derecho de 11 por 5 centímetros con varios quistes corticales, cálices, pelvis y uréteres de libre calibre normal. En el Doppler renal hay arterias renales principales no visualizadas, flujo arterial intrarrenal de aspecto normal, no evidenciándose signos indirectos de estenosis. Y en una gammagrafía renal vamos a encontrar que hay captación normal en ambos riñones. Ahora procedemos a desarrollar lo que es el caso clínico, ¿no? De acuerdo a todo lo que hemos leído anteriormente. Es así de que vamos a establecer diversos puntos para poder encontrar nuestro diagnóstico o patologías que presenten nuestro paciente que necesiten ser tratadas, ¿no? Bien, dentro de los datos básicos, en primer lugar, destacaremos que nuestro paciente pues es un varón, entonces sexo masculino y cuya edad es de 71 años. Luego seguimos con los antecedentes familiares, que nuestro paciente tiene una madre hipertensa, un padre fallecido por cardiopatía, hermanos e hijos hipertensos. Dentro de sus antecedentes personales, tenemos pues de que nuestro paciente tiene una hipertensión arterial de larga evolución con tratamiento irregular, es decir que nuestro paciente pues es hipertenso, ¿no? Desde hace un lapso de tiempo muy largo. Pues bien, relacionando tanto antecedentes familiares como antecedentes personales, vamos a ver de que la madre hipertensa de nuestro paciente, pues no, y los hijos conjuntamente con el hermano hipertenso comparten la patología. Y otro, que su padre ya que es fallecido por cardiopatía, entonces esto nos hace pensar que hay una alta carga, ¿no? de riesgo que nuestro paciente pueda presentar diversas afecciones a nivel cardiovascular. De igual manera, nos hace pensar de que
como tiene una hipertensión de una larga data, entonces puede ser de que nuestro paciente esté con diversas disfunciones de los diversos sistemas que conforman el organismo, ¿no? Ya que, como sabemos, pues la hipertensión suele afectar eh, en su mayoría a mayores porcentajes, tanto al aparato cardiovascular como al sistema renal, ¿no? Debido a los diversos mecanismos compensatorios que utiliza, como lo es, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina. Entonces, más o menos desde este punto ya nos vamos guiando o dando una idea hacia qué afecciones y de qué sistemas vamos a estar hablando en este caso clínico, ¿no? Para orientarnos más o menos ya a nuestro diagnóstico. Dentro de los síntomas que presenta nuestro paciente es una disnea de pequeños esfuerzos y claudicaciones intermitentes, ¿no? Bien, ahora pues vamos a pasar a lo que son los signos, rescatando, ¿no? De todo lo que se ha hablado en el caso clínico, rescataremos todas las afecciones que pueda presentar nuestro paciente, ¿no? Es así de que empezamos con la hipercolesterolemia, es decir, que nuestro paciente pues presenta niveles elevados de lo que es el colesterol en sangre, ¿no? Y de que este pues obviamente debe estar almacenado tanto a nivel de arterias como pues a nivel subcutáneo. De igual manera, acá también se habla pues, ¿no? De lo que es una hiperuricemia con varios episodios de artritis gotosa. Esto quiere decir de que nuestro paciente está acumulando demasiada urea, entonces esto también nos lleva a pensar de que ya hay una falla renal en nuestro paciente, ¿no? Por eso es que la excreción de urea no se está dando normal. Bueno, eso lo dejaremos para un punto posterior. Entonces, también va a tener una hipertensión arterial, ¿no? Como su mismo antecedente personal ya lo mencionaba, de 170/100. Presenta sobrepeso también debido a que su índice de masa corporal está en 29. Presenta rubicundez facial, sus carótidas están arrítmicas. Entonces, por acá también ya nos lleva a alguna afección a nivel cardíaco, ¿no? Soplo cariotidio derecho, leves edemas maleolares, pulsos femorales palpables, soplo en ambas femorales, soplos distales débiles, hematocrito elevado, hemoglobina elevada, protrombina disminuida, creatinina elevada, hiperuricemia. De igual manera, ácido úrico elevado, fosfatasa alcalina elevada, gamma, glutamil transferasa elevada, LDH elevada, hipertrigliceridemia, disminución del aclaramiento de creatinina, lo cual también nos conlleva, ¿no?, a pensar en una afección renal, proteinuria, hematuria, leucocituria, cilinduria, uricosuria, fosfaturia, calciuria, inmunoglobulina A elevada, cardiomegalia, elongación aórtica, calcificaciones del callado aórtico, cifosis dorsal, discreta hepatomegalia y riñón derecho con varios quistes. Es así, pues, de que apuntando tanto antecedentes familiares, personales y los síntomas que presenta nuestro paciente, ¿no? Vamos a ir descartando y agrupándolos uno por uno para así formarnos lo que son nuestros problemas de salud. En primer lugar, vamos a tener que el primer problema de salud de nuestro paciente, agrupando antecedentes familiares, antecedentes personales, signos de nuestro paciente, pues destaca nuestra hipertensión arterial, ¿no? Que es una patología que el paciente ya presenta y que no la está tratando de manera adecuada, por lo cual este problema de salud puede estar desencadenando diversos mecanismos en el organismo que estén alterando ya a diversos órganos, principalmente corazón y riñones, ¿no? Que, bueno, nos lleva a pensar, según los antecedentes familiares, por su carga a disposición de miocardiopatías, y a nivel renal, pues porque la hipertensión arterial de larga data llega a afectar grandemente, ¿no?, a los riñones, en lo que es el funcionamiento normal.
Asimismo, pues vamos a tener de que el paciente presenta una artritis gotosa, ¿no? Esta artritis gotosa se va a deber, pues, como mencionaba en el caso clínico, nuestro paciente presenta una hiperuricemia, ¿no? Y pues esta hiperuricemia ya puede estar originada por una producción demasiado elevada de urea en la sangre o también puede estar producida por una disminución de la excreción de la misma a través de la orina, ¿no? Es decir, cuando ya existen problemas renales. Entonces, acá vamos a tener de que la artritis gotosa pues va a ser un, una patología en la cual se van a acumular depósitos de urea conjuntamente con otras sustancias, ¿no? Como por ejemplo fosfatos y calcio en las articulaciones, ¿no? Produciendo así un cuadro de dolor e inflamación que mayormente van a predominar en lo que es en la noche, ¿no? De igual manera, otro problema de salud es la dislipidemia. La dislipidemia pues la sacamos debido a la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia conjuntamente con la elevación de lo que es colesterol malo, ¿no? Que nosotros llamamos y que suele acumularse dentro de las arterias principalmente. Entonces, esta dislipidemia se va a acompañar de aterosclerosis. La aterosclerosis es la acumulación de la placa de grasa del colesterol malo a nivel de las arterias, ¿no? Y en su mayoría puede ocasionar taponamiento, lo cual puede conllevar, pues, a una obstrucción de los vasos sanguíneos y con posterior muerte de tejido, ¿no? En muchos casos se produce lo que es el infarto agudo de miocardio. Entonces, este también puede ser, ¿no? La aterosclerosis, ya que como va a reducir la luz de la arteria, entonces la sangre que discurre por los vasos sanguíneos va a ser menor, entonces esto también es causante de la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, también tenemos a lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Esta insuficiencia cardíaca congestiva se da cuando pues la insuficiencia cardíaca ya es crónica, ¿no? Básicamente es crónico. ¿Esto por qué? Entonces, en esta entidad clínica, la pared del corazón a nivel de ventrículo básicamente va a estar pues debilitada, ¿no? Entonces, al estar debilitada, la fracción de eyección va a ser menor. Y bueno, también a veces se puede presentar una eh, disminución de la contractilidad a nivel de toda la bomba cardíaca. El flujo de sangre eyectado, así como el recibido, no va a ser el adecuado, ¿no? Entonces, esto va a activar diversos mecanismos que van a hacer de que el corazón trabaje el doble para poder así satisfacer las necesidades de los diversos órganos y tejidos que necesitan recibir sangre para su oxigenación y su funcionamiento normal, ¿no? Entonces, es así de que todo ese flujo que queda atrapado va a retroceder, ¿no? Ese flujo va a retroceder, entonces ese flujo restante se va a desviar hacia los pulmones y en los pulmones pues va a ocasionar lo que es el acumulamiento de líquido a nivel de estas estructuras, ¿no? Por eso es que se le llama congestiva. Acá la hiperazoemia se va a caracterizar por lo que es el incremento de los niveles de urea dentro del organismo conjuntamente con otros compuestos nitrogenados, ¿no? Además de ello, vamos a tener la presencia de edema debido a la retención de líquidos, ya sea por el daño renal que podemos relacionar acá por hipertensión, artritis, más pues la dislipidemia, insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar de que pues va a haber una retención de líquidos, entonces, como en el caso clínico lo manifiesta, hay lo que es un edema a nivel de los tobillos. Luego vamos a tener también el daño en el parénquima renal, ¿no? Que va a ser básicamente la disminución de la función de los riñones, ¿no? Es por ello que aquí cuando hay daño en parénquima del riñón, va a existir una menor excreción de lo que son los metabolitos de desecho, ¿no? Entonces, por ello también puede surgir una acidemia, ya que esto va a alterar pues los niveles del pH, ¿no?
Bien, luego de ello vamos a establecer los síndromes, en este caso he establecido 4 síndromes. El primero, pues, que es el síndrome metabólico, síndrome edematoso, síndrome nefrítico agudo y el síndrome prostático. Dentro del síndrome metabólico van a caber diversas afecciones, entre ellas la hipertensión arterial, asimismo como la dislipidemia que presenta el paciente, ¿no? Y este síndrome metabólico va a estar directamente relacionado, ¿no? Con lo que es el alto daño a nivel cardíaco. Es decir, este síndrome metabólico es un punto clave en lo que es el desencadenamiento de diversas enfermedades a nivel cardiovascular, ¿no? Dentro del síndrome edematoso, esto, como ya mencionaba anteriormente, se va a caracterizar pues por lo que es la retención de agua, básicamente la retención de líquidos, ¿no? Ya que no se está excretando los niveles normales a través del riñón, ya que hay una hipofunción de estos. Dentro del síndrome nefrítico agudo vamos a tener básicamente que un conjunto de signos y síntomas caracterizados por un daño a nivel renal, ¿no? En donde va a existir una inflamación de este tejido, ¿no? Asimismo, el síndrome nefrítico agudo se va a caracterizar por la presencia de hematuria microscópica, hipertensión arterial, oliguria y en muchos casos también por edema. Dentro del síndrome prostático, de igual manera, en el síndrome prostático va a abarcar lo que es diversos síntomas y signos relacionados con el aumento del tamaño de la próstata en los varones, ¿no? Como lo es en el mayor de los casos debido a hiperplasia benigna de próstata. Cabe mencionar también de que estos síndromes se han elaborado teniendo en cuenta los signos, síntomas, problemas de salud y aparte de ello la influencia tanto de lo que es los antecedentes personales como los antecedentes familiares, ya que tienen una gran carga importante para el desencadenamiento de diversas patologías, como yo ya mencionaba, a nivel cardiovascular y a nivel renal principalmente, ¿no? Que esos eran nuestros dos objetivos. Entonces, de acuerdo a toda la clínica manifestada por el paciente, entonces poco a poco vamos a ir pudiendo llegar a nuestro diagnóstico. Entonces, acá en el punto de síndromes ya vamos ordenando y pues ya más o menos nos vamos acercando al diagnóstico. Bien, dentro del diagnóstico, ahora sí, pues vamos a tener en cuenta todo lo antes mencionado. Y pues nuestro primer diagnóstico de importancia es la nefroesclerosis arteriolar hipertensiva. Entonces, pues así tenemos que este tipo de patología, ¿no? Se va a caracterizar por un daño renal progresivo, ¿no? Causado por una presión arterial elevada, que en este caso es el problema de salud de nuestro paciente, que tiene una hipertensión de larga data, ¿no? Y mucho más aún mal controlada. Entonces, estas personas pueden desarrollar diversos síntomas de la enfermedad crónica, ¿no? Como por ejemplo las náuseas, vómitos, inclusive a veces confusión. También está relacionado con la presencia de lo que son síntomas que dañan a otros órganos, ¿no? Debido a la hipertensión, como ya mencionaba, tanto a bomba cardíaca como riñón principalmente. Bien, esta nefroesclerosis se va a producir cuando esta hipertensión crónica, digámoslo así, va a dañar al tejido renal, ¿no? Incluyendo también a los pequeños vasos sanguíneos, los glomérulos, los túbulos renales y los tejidos intersticiales. Entonces, acá como resultado, se va a poder desarrollar una enfermedad renal crónica que va a ser progresiva. Luego también se va a afectar a nivel de lo que es cardíaco, a nivel de bomba cardíaca, produciendo también una insuficiencia cardíaca, como ya lo mencionaba, ¿no? Ya que acá en la hipertensión va a coexistir también lo que es el debilitamiento de la pared ventricular, ¿no? Haciendo de que la resistencia vascular periférica sea mayor, entonces la bomba cardíaca se tiene que esforzar al máximo, ¿no?
Y pues al disminuir el flujo a nivel del corazón, a nivel de que eyecta el corazón la fracción de sangre disminuida, entonces esta cantidad de sangre también va a disminuir a lo que va a ir por la arteriola aferente al riñón. Entonces, al haber un pequeño volumen de sangre, entonces también se va a excretar un pequeño volumen de desechos tóxicos. Entonces, así vamos a tener de que estos metabolitos, pues no, de desechos se van a incrementar produciendo efectos tóxicos en la persona. Asimismo, pues esta nefroesclerosis, ¿no? Como ya mencionaba, va a ir progresando poco a poco hacia una enfermedad renal en etapa terminal, ¿no? En donde hay una gran destrucción de lo que es el tejido renal, ¿no? Los factores de riesgo para que se desencadene este tipo de enfermedad van a ser la edad avanzada, como es de nuestro paciente, ¿no? Tiene 71 años, entonces tiene mucho más probabilidades conjuntamente con su antecedente patológico personal. Como nuestro paciente no es diabético, entonces no podemos hablar de una nefropatía diabética, ¿no? Solamente de una hipertensión. Bien, dentro de lo que es la enfermedad renal crónica de estadio 3, pues vamos a tener lo que ya mencionábamos anteriormente. Entonces, acá simplemente lo vamos a relacionar. Entonces, acá en la enfermedad crónica, pues básicamente va a existir la disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Que se va a medir, pues, a lo largo de 3 meses. Entonces, a partir de 3 meses en adelante, se considera como una enfermedad renal crónica en donde hay un daño considerable, ¿no? A nivel de riñones, es decir, con un hipofuncionamiento. Entonces, ¿no? Para identificar que está en estadio 3, vamos a tener de que acá se va a presentar un daño a lo que es a nivel de renal, a nivel de ambos riñones, con un hipofuncionamiento, ¿no? Con un descenso prolongado de lo que es la tasa de filtración glomerular de 30 a 44 mililitros por minuto por 1,76 metros cuadrados, ¿no? Esto mediante fórmula. Bien, acá lo que podemos rescatar, pues, ¿no? Es lo que ya mencionaba, que va a existir una disminución de lo que es la eliminación o la excreción de los, como por ejemplo de urea, creatinina, ¿no? Entonces, acá esto va a aportar a lo que es la enfermedad de artritis gotosa que ya estábamos mencionando también diapositivas anteriores, ¿no? Y es acá también que esto va a permitir la acumulación de ácido úrico, ¿no? Como también mencionaba el caso clínico que había una calcificación de depósito en lo que es el callado aórtico, ¿no? Entonces, esto de acá va a hacer de que se se pueda alterar el flujo, ¿no? A nivel de estos vasos sanguíneos, produciendo también otras afecciones. Dentro de la insuficiencia cardíaca congestiva, que va a ser nuestro tercer diagnóstico, es que, pues, como ya también mencionaba anteriormente, pues esta patología, ¿no? Se va a caracterizar por lo que es el debilitamiento del miocardio, del músculo cardíaco, por lo cual, pues, la bomba cardíaca no va a poder ejercer, ¿no? Sus funciones normales. Entonces, por ello va a disminuir tanto el flujo de entrada hacia el corazón como el flujo de eyección, es decir, el flujo que se va a redistribuir a los diversos organismos. Entonces, digamos que al no recibir esta carga sanguínea a la bomba cardíaca, entonces esa cantidad de sangre que queda acumulada, entonces va a regurgitar, va a retroceder, ¿no? Entonces acá es donde esta sangre va a desviarse hacia los pulmones y como también mencionaba atrás en algunas diapositivas, esto va a hacer de que se acumule líquido dentro de los pulmones, ¿no? Es por ello que nuestro paciente, pues, se presenta disnea, ¿no? Presenta este síntoma, que le falta el aire, por eso mismo, por la acumulación de líquido que está obstruyendo el paso normal de aire hacia los pulmones para que se dé la correcta oxigenación. Entonces, acá también vamos a ver que los valores de hemoglobina están muy elevados, ¿no? El hematocrito también está muy elevado, lo que nos quiere decir, pues, que hay una reducción del volumen, ¿no? Y entonces acá es donde se ve que los productos
de la sangre, como lo son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no? Entonces estos niveles se ven incrementados. Esto también puede producir un riesgo en lo que es la formación de trombos, los cuales podrían obstruir y podrían también conllevar a un cuadro de infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, básicamente estos tres diagnósticos que he establecido se basan directamente a lo que es la hipertensión, ¿no? Ya que la hipertensión va a ser la causante de estas anomalías, la hipertensión también va a ser la causante de tanto del cuadro clínico como de los diversos factores o mecanismos de compensación que utiliza el organismo, ¿no? Para poder contribuir tanto al flujo sanguíneo como para la excreción también de los desechos, ¿no? A nivel del riñón. Entonces, básicamente, en lo que respecta al caso clínico que hemos desarrollado, logramos comprender de que la hipertensión arterial juega un rol fundamental, ¿no? Bien, eso sería todo con respecto al caso clínico. Muchas gracias.